los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por todas sus bondades, todas sus misericordias, todas las promesas que Él ha dejado en su palabra para que podamos siempre tener esperanza, fe y seguridad en nuestro corazón. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo número 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Oremos. Eterno Señor poderoso, una vez más te agradecemos por traer tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a proclamar tu grandeza. Ayúdanos a proclamar que tú eres el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a entender a través de tu palabra de qué manera tu palabra, Señor, habla de tu Hijo. Ayúdanos a entender detrás de cada historia, detrás de cada personaje, Señor, el anuncio del Mesías, el anuncio de tu Hijo, Señor, que venía a este mundo para hacer una obra grande. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra y que en cada página, Señor, tengamos la capacidad de ver cómo tu Hijo es manifestado, cómo tu Hijo es glorificado, bendito Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez han visto, hermanos, la película de los 10 mandamientos? La de 1956. Dura como 3 horas con 40 minutos. Es larguísima la película. Yo la he visto, hermanos, sin mentirles, cientos de veces. Ya cuando la voy a ver, mi familia dice, otra vez, ¿no? Como que creo que me la sé de memoria, hasta los diálogos. Me gusta la historia, me gustan las actuaciones. Me gusta, hermanos, la manera en la que trataron de adaptar el mensaje de la palabra o lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, en la historia, ¿no? Porque obviamente le tienen que agregar cosas para que la historia tenga ese contenido. Pero más allá del Éxodo, hermanos, más allá de las historias que nosotros leemos en la Biblia, pues debemos, hermanos, tener la capacidad de entender lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Y sobre todo, hermanos, debemos tener la capacidad de entender que detrás de cada historia, hermanos, detrás de cada personaje que podemos leer en la Biblia, está Cristo, nuestro Señor. El tema central de toda la Biblia, aunque la Biblia menciona y toca muchos temas, pero el tema central de la Biblia, hermanos, es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Detrás de cada personaje, detrás de cada historia, detrás de cada sacrificio, de cada ofrenda, de cada fiesta que usted lee en el Antiguo Testamento, hermanos, Cristo está detrás siempre, siempre. Como alguien dijo alguna vez, hermanos, Cristo es la llave para entender toda la Biblia. Cristo es la llave, hermanos, para entender toda la Escritura. Porque si nos limitamos a leer las historias del Antiguo Testamento, como las del Éxodo, como la de David y Goliat, y después de leerlas decimos, ¡ay, qué bonita historia! Y buscamos aplicarle algo a nuestra vida, una enseñanza, algo que nos deje, hermanos, entonces estamos rebajando a la Biblia al nivel de un libro de fábulas, donde se relata una historia y luego viene una moraleja y de esa moraleja aprendemos algo. Y para eso pues hay libros de moralejas y de cuentos al por mayor en el mundo. Pero la Biblia no es eso, hermanos. La Biblia no, ese no es su propósito. El ejemplo más clásico de esto, alguna vez se los he mencionado, es la historia de David y Goliat. David se presenta, Goliat es un gigante, nadie lo puede derrotar. David lo derrota en el nombre de Dios, cae muerto y entonces el pueblo obtiene la victoria. Si después de leer esa historia decimos, bueno, entonces eso significa que yo puedo derrotar a los Goliats que hay en mi vida. Y para mí un Goliat puede ser la enfermedad, los problemas, la tentación. Y de la misma manera que David derrotó a Goliat en el nombre de Dios, bueno, pues yo voy a derrotar a los Goliats que hay en mi vida también en el nombre de Dios. Si nosotros interpretamos así la Biblia, hermanos, entonces no hemos entendido el propósito de la Biblia. Esa es la peor interpretación que se le puede dar a la historia de David y Goliat, porque detrás de cada personaje, hermanos, detrás de cada historia en la Biblia, siempre hemos de encontrar a nuestro Señor Jesucristo. El Mesías, hermanos, está en cada página de la historia. Yo sí he escuchado a muchos predicadores
que interpretan de esa manera. Ya que predicaron la historia de David y Goliat, dicen, ahora hermanos, ¿cuántos Goliats hay en tu vida? Bueno, derrótalos en el nombre de Dios, así como lo hizo David. Y todos gritan, aleluya, gloria a Dios, y salen pensando que van a derrotar cosas en su vida. Hermanos, no. Ese no es el propósito de la Biblia. Eso es lo peor que le podríamos hacer a la palabra de Dios, interpretarla de esa manera. Los cristianos, hermanos, debemos tener la capacidad de ver a Cristo en cada página de la Escritura. En el Nuevo Testamento no hay problema, ¿verdad? Y Cristo es predicado, pero evidentemente leemos los evangelios, Cristo está presente, leemos las epístolas, Cristo está presente, leemos el libro de los Hechos, Cristo está presente, leemos Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre la humanidad. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, entonces pudiera costarnos trabajo entender de dónde se habla de Cristo. A partir de hoy vamos a tener una serie de sermones acerca de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto. Dios, para liberar a su pueblo, trajo 10 plagas sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, vinieron ranas, piojos, moscas, etcétera, etcétera. Pero detrás de cada plaga, detrás de cada una de esas señales que Dios hizo en Egipto, hermanos, Cristo está presente, el Mesías está presente. El libro de Éxodo, hermanos, más que una guerra entre Moisés y Faraón, es una guerra entre Dios y Satanás. Vamos a releer el versículo que leímos al principio, Éxodo 10:2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios está diciendo, esto que ha ocurrido se lo tienes que contar a tus hijos y a tus nietos para que todos vean las señales que yo hice sobre Egipto y para que sepan que yo soy Jehová, para que sepan que yo soy el único Dios verdadero. El pueblo de Israel, hermanos, y los egipcios se iban a dar cuenta que Dios era el único Dios verdadero. Entonces, vamos a tratar de encontrar, hermanos, en estos sermones a Cristo detrás de cada una de las plagas. En los primeros 6 capítulos de Éxodo, hermanos, Dios, como buen guerrero, como buen general que va a dirigir a sus ejércitos, toma posición, hermanos, para destruir a Faraón y a su ejército. Primero, su pueblo se encontraba oprimido en Egipto a causa de la esclavitud. Después nace el libertador, nace Moisés. Después Moisés en una canasta recorre el río Nilo. Después es educado en el palacio del faraón porque la hija del faraón lo rescata. Después es llevado al desierto durante 40 años. Ahí en el desierto, a través de una zarza ardiente, Moisés conoce a Dios. Y después Dios le dice, ve y libera a mi pueblo. Y cuando Moisés está delante del faraón, entonces le lanza un ultimátum, le lanza una advertencia y le dice, deja ir a mi pueblo. Esa fue la simple orden de Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Dios, hermanos, Dios en esta historia iba a ejecutar un juicio e iba a destruir a cada uno de los dioses egipcios, porque las plagas no solo trajeron calamidad sobre Egipto, sino cada una de las plagas destruyó a uno de los dioses importantes de los egipcios. Seguramente Moisés pudiera estar de acuerdo con lo que Pablo escribió en Efesios. ¿Qué dice en Efesios? ¿Han leído ese pasaje que dice? Porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es contra espíritus inmundos, contra demonios. Bueno, contra ellos iba a luchar Dios. Pero antes de meditar en cada una de las 10 plagas, hermanos, hay un prólogo en la historia de las 10 plagas antes de que se desate la primera plaga. ¿Cuál fue la primera plaga, hermanos? El río que se convirtió en sangre. Fue la primera plaga. Pero antes de la primera plaga hay un prólogo, hay como una introducción. Hay un conflicto entre Moisés y el faraón, hermanos. Cuando Moisés y Aarón llegan delante de Faraón, le dicen, tienes que dejar ir a mi pueblo. Así dice Dios. Faraón pide una señal. ¿Qué señal ocurrió, hermanos? Aarón tira su vara
delante del faraón. ¿Y qué pasa con la vara? Se convierte en serpiente. Faraón, lejos de asombrarse, manda a traer a sus hechiceros, a sus sabios, quienes tiran sus varas también al suelo y también se convierten en serpientes. Entonces, ese es el preámbulo, esa es la introducción, por decirlo así, o el prólogo a las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Pero cuando las serpientes ya están frente a frente, ¿qué ocurre, hermanos? La serpiente de Aarón devora a las otras serpientes. ¿Sabe usted, hermano, que en ese acto tan sencillo, en el que la serpiente de Aarón se devoró a las otras 2 serpientes, sabe usted que ahí Dios le estaba diciendo a Faraón cómo iba a terminar ese pleito? Ahí Dios le estaba anunciando a Faraón, esto que acabas de ver, así va a terminar el asunto. Después de las 10 plagas, cuando nos dejes ir al fin, así va a terminar. Vean en su Biblia, Éxodo 7:12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En este versículo tan sencillo, hermanos, Dios le está diciendo a Faraón, ¿sabes cómo va a acabar esta guerra entre tú y yo? Porque el Éxodo, hermanos, es una guerra entre Dios y Faraón, o entre Dios y Satanás. Dios le está diciendo a Faraón, así va a terminar esta guerra. La vara de Aarón devoró las otras 2. Ahora, quiero que vean Éxodo 15:12. Después de que los egipcios perecieron en el Mar Rojo, fíjese cómo dice Éxodo 15:12. Extendiste tu diestra. ¿Cuál diestra? La diestra de Dios. ¿Y qué pasó? Y la tierra los tragó. Literalmente, hermanos, los egipcios murieron tragados por el mar. Cuando pasaron los judíos y detrás de ellos pasaron los egipcios, cuando ya los egipcios estaban a la mitad del mar que se había dividido en 2, ¿qué hizo Dios? Descompuso los carros de los egipcios y entonces el mar con toda su furia se vino sobre ellos. Y aquí dice que fueron tragados. Usted sabe, hermano, que la palabra tragar que aparece en este versículo 12 es la misma palabra hebrea, tragar, que aparece donde dice que la serpiente de Aarón se tragó a las otras 2. Es exactamente la misma palabra en hebreo. Dios le estaba diciendo al faraón, así como esta serpiente acaba de tragar estas 2, así más adelante tu ejército va a ser devorado y vas a ser destruido y tu nación va a quedar derrotada completamente. Pero vamos a leer el pasaje completo para empezar a meditar en él. Regreses a Éxodo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este es el prólogo a las 10 plagas. Antes que se desaten esas señales sobre Egipto, Dios hace esto. Ahora, ¿cuál fue la vara que usó Aarón? ¿Qué dice ahí? Que Aarón arrojó su vara para que se convirtiera en culebra. ¿Qué vara fue? Bueno, seguramente fue la misma vara que Dios le dio a Moisés. Regrésese un poquito a Éxodo capítulo 4, versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esa vara Moisés la tenía cuando Dios se le apareció en aquella zarza y le dijo, con esta vas a hacer las señales. La pregunta, hermanos, que nos podríamos hacer es, ¿en qué tipo de serpiente se habrá convertido la vara de Aarón? Porque hay muchos tipos de serpientes. ¿Puede usted imaginarse en qué tipo de serpiente se convirtió? La Biblia no lo dice, obviamente, pero algunos escritores dicen que muy probablemente se convirtió en una serpiente venenosa, quizá en una cobra, porque las cobras, aparte de ser muy venenosas, eran muy conocidas, o había muchas en Egipto. Entonces dicen algunos escritores,
Si suponemos que la serpiente de Aarón se convirtió en una cobra, entonces el asunto se vuelve muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la cobra, hermanos, representa el símbolo y la autoridad de Faraón sobre los egipcios. Vean, les pongo esta imagen. ¿Qué tiene el faraón en su frente? Es una cobra erguida. ¿Sí la ven? Esa cobra erguida está a punto de atacar. Bueno, todos los faraones en su corona usaban una cobra, porque era el símbolo de poder, era el símbolo de autoridad. Sí, entonces muchos escritores dicen, seguramente la vara que Aarón usó se convirtió en una cobra. Eso, hermanos, tiene un gran significado. Era un desafío directo a Faraón. Era un desafío directo, hermanos, a la autoridad del Faraón, al poder del Faraón. Porque si ustedes no lo saben, hermanos, para los egipcios el Faraón no solamente era el rey, era Dios mismo en persona que vivía entre ellos. Así como para los romanos el César era Dios, para los egipcios, hermanos, el Faraón era un Dios. Y la cobra erguida, la cobra a punto de atacar, hermanos, era el símbolo de la autoridad del Faraón. Entonces, Aarón estaba desafiando al Faraón, lo estaba desafiando abierta y directamente. Fue el Faraón, hermanos, quien pidió esta señal. Por eso Dios le dijo a Moisés y a Aarón, si el Faraón les pide una señal, esta es la señal que van a hacer. Ahora, hermanos, eso es común. Es siempre común que los incrédulos pidan señales, que los que no creen en Dios pidan señales supuestamente para creer en Dios. Hay gente que se acerca a la iglesia porque necesitan una señal, porque necesitan un milagro, porque necesitan sanidad, porque necesitan resolver un problema, lo que sea, hermanos. Y a veces Dios, en su infinita gracia y misericordia, concede la señal. Ahora, que la gente permanezca después de la señal, pues eso no es garantía. Yo conocí la historia de un joven que tuvo un accidente muy grave, estuvo a punto de morir. Su mamá y su hermana empezaron a acercarse a una iglesia presbiteriana con el propósito de que se sanara, saliera del hospital. Ya lo daban por muerto casi, hermanos. Entonces la hermana y la mamá iban a la iglesia, se acercaban al pastor, le decían ore por él para que salga del hospital. Dios, hermanos, hace el milagro sorprendente y aquel joven sale del hospital. Y uno hubiera podido pensar, bueno, después de eso la mamá, la hermana y el joven se iban a acercar a la iglesia dando gracias a Dios por el milagro recibido. ¿Qué cree que pasó, hermano? No, jamás volvieron. A veces la gente pide señales, pero las señales, hermano, no son garantía de nada. De hecho, acabamos de leer que después de que Faraón vio esa señal, ¿qué pasó? Se endureció más su corazón. Al Señor Jesucristo, hermanos, también le pidieron señales. Le dijeron, a ver, danos señal de que eres el Hijo de Dios. Incluso, hermanos, cuando ya estaba colgado en la cruz del Calvario, la gente le pedía señales. Dice el Evangelio de Mateo, y los que pasaban e injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. También le pedían, hermanos, señales al Señor Jesucristo. Las señales, hermanos, servían para que los profetas del Antiguo Testamento demostraran que eran portadores de la palabra de Dios. Muchos profetas en el Antiguo Testamento hicieron señales extraordinarias. Aarón y Moisés hicieron señales extraordinarias. Tenían que mostrar, hermanos, que eran portadores de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el día de hoy ya no se ven señales como esas, ¿verdad? Piensa en las 10 plagas. El río Nilo completo convertido en sangre. Luego la otra plaga, ranas que llenaron cuartos, habitaciones, pero por
montones, las moscas, los piojos, las úlceras, las tinieblas que cubrieron Egipto durante varios días. Esas señales, hermanos, ya no las vemos. Piensa en los milagros del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Elías hace que descienda fuego del cielo y consume el sacrificio y el agua que rodeaba el sacrificio. Cuando Moisés abre el mar en dos. Piensa en los milagros que hacía el Señor Jesucristo, levantar a los muertos, a los paralíticos. Piensa, hermano, en todo eso. Y aún en el libro de los Hechos se habla, hermanos, de que los apóstoles hacían milagros igual que el Señor, levantar muertos, levantar paralíticos. Nunca se ha preguntado usted por qué el día de hoy ya no existen esas señales. Sí puede haber, hermanos. Dios puede hacer milagros el día de hoy. Sin embargo, así como ocurrían en el Antiguo Testamento, hermanos, ya no ocurren con la misma frecuencia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? ¿No cree usted que eso ayudaría al Evangelio a que se extendiera en el mundo? ¿No cree usted que si en una iglesia se hicieran señales, milagros, la gente fuera sanada, los muertos fueran levantados? ¿No cree usted que eso atraería a más personas al Evangelio? Seguramente que no, porque si no, eso ocurriría en todas las iglesias. Pero ¿por qué ya no, hermanos? ¿Por qué ya no? Por el simple hecho, hermanos, de que el máximo milagro, la máxima señal que Dios pudo hacer sobre la humanidad, ya se hizo. Y si alguien no cree por esa señal, entonces no hay nada en el mundo que lo pueda hacer creer. ¿Sabe cuál es ese máximo milagro y máxima señal que Dios ha hecho? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se levantó de los muertos y esa es la máxima señal que Dios le ha dado a la humanidad para que crean que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único Dios verdadero y todopoderoso. Si alguien no cree por eso, hermanos, aunque se levanten muertos, aunque se hagan sanidades, aunque se levanten paralíticos, va a creer. Hoy es todo lo que tenemos que hacer, creer en eso. Si las señales sirvieran para que la gente creyera, Faraón no hubiera creído desde el primer momento. Pero tuvo que pasar eso, tuvieron que pasar 10 plagas. Volviendo al pasaje, ¿por qué Dios escogió, hermanos, esa señal para presentarse ante Faraón y los egipcios? Que la vara de Aarón se convirtiera en serpiente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los egipcios estaban fascinados con las serpientes. Sí tenían un gran temor de ellas, les tenían mucho miedo, pero estaban fascinados con ellas. De hecho, los egipcios, hermanos, portaban amuletos para protegerse de Apophis. ¿Quién era Apophis? Se las presento. Apophis era el dios del caos y del mal de los egipcios y estaba representado por una serpiente gigante. Aquí está, miren. Esta es la cabeza y esta es una serpiente gigante. Todo eso es su cuerpo. Los egipcios tenían miedo de Apophis, el dios del caos, el dios del mal y el dios de las tinieblas. De hecho, tenían muchos conjuros o muchos hechizos para protegerse, hermanos, de las serpientes. Por eso, hermanos, Faraón usaba como símbolo de autoridad una serpiente. Ahora, los egipcios no solo tenían temor de las serpientes, los egipcios, hermanos, adoraban a las serpientes. Dentro de todos los dioses que los egipcios tenían, había uno que se llamaba Wadjet. Era una diosa y estaba representada por una cobra. Muchos faraones llegaron a decir que si llegaron al trono, que si llegaron al poder, era gracias a esta diosa. De hecho, hermanos, por ahí en la historia de los egipcios, hay una historia que dice que cuando los faraones llegaban al trono, tenían que decir una oración a esta diosa, que decía más o menos así, se las voy a leer. Oh grandiosa, oh mágica, oh fiera serpiente, que tengan terror de mí como lo tienen de ti, que tengan miedo de mí como lo tienen de ti, que se asombren de mí como se asombran de ti. Con estas palabras el faraón tomaba el trono. Cuando Aarón convierte su vara en serpiente y esa serpiente se arrastra en el piso,
Ese era un desafío directo a la autoridad y al poder del faraón. Para que usted se dé una idea de lo que esa señal significó, como que alguien agarrara la bandera de México, se subiera al balcón presidencial allá en Palacio Nacional y con el zócalo lleno empezara a romper en pedacitos la bandera. ¿Qué haría la gente? Pues eso fue lo que Aarón hizo. Ese fue el desafío, hermanos, que Aarón y Moisés lanzaron delante de él, diciéndole: tu autoridad, tu símbolo, no significa nada para Dios. Para Dios no significa absolutamente nada. Y cuando la serpiente de Aarón se traga a las otras serpientes, fue peor, hermanos. Así va a terminar la guerra. Así como esta serpiente devoró estas, así tu ejército en el mar un día va a ser devorado. Y ese ejército del que te sientes orgulloso va a desaparecer para siempre. Hermanos, usted sabe que eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Ese mismo ataque que Moisés y Aarón hicieron al faraón es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Porque el pecador, los pecadores pueden tener muchas fortalezas dentro de ellos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de atacar cada una de esas fortalezas. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón de un pecador, entonces el Espíritu Santo va a atacar esa fortaleza. Si el pecador se cree poderoso, el Espíritu Santo le va a mostrar lo débil que él es. Si el pecador vive para los placeres, para la pachanga y para el desenfreno, el Espíritu Santo le va a mostrar lo infeliz y vacío que está después de cada fiesta, para decirle que solo Dios puede llenar su corazón. Si el pecador tiene su confianza depositada en el dinero, el Espíritu Santo va a hacer tambalear su seguridad financiera para que vea que nada es confiable en este mundo. Y lo más común, hermanos, si el pecador tiene dioses en su corazón, bueno, el Espíritu Santo va a destruir cada uno de esos dioses, como lo hizo con los dioses egipcios. Alguien lea, por favor, Juan capítulo 16, versículo 8. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo que hicieron Moisés y Aarón lanzando su vara delante del faraón, es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Va a doblegar el corazón. Regrésese a Éxodo capítulo 7, por favor. Vamos a releer el versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Se da cuenta, hermanos? Los hechiceros del faraón hicieron lo mismo que hicieron Moisés y Aarón. Ahora, estos hombres, los hechiceros y los sabios, como dice ahí, eran hombres muy respetados en Egipto, porque tenían mucho conocimiento. Dentro de ese conocimiento que tenían, dominaban las artes ocultas. Y dentro de esas artes ocultas, brujería, como usted le quiera llamar, tenían una cualidad especial esos hechiceros egipcios. Tenían la capacidad, ¿quién sabe cómo le hacían, hermanos? Tenían la capacidad de convertir objetos en seres vivos, en animales. De hecho, se habla de la historia de un hechicero egipcio que un día hizo un cocodrilo de cera, lo tomó, lo arrojó al río Nilo, y cuando el cocodrilo cae en el río Nilo, ¿qué cree que pasó? Se convirtió en un cocodrilo de verdad. Esa capacidad tenían los hechiceros egipcios. También eran grandes encantadores de serpientes, eso que usted ve en películas, en caricaturas, donde alguien saca una flauta y empieza a encantar una serpiente. Los egipcios, hermanos, eran maestros en ese arte. Ahora, hermanos, ya hablando en el fondo de los hechos y en la razón de todo esto, quien le da el poder a los brujos, a los hechiceros, a los magos, a los astrólogos, a los santeros, a todo que practique cualquiera de ese tipo de artes, como quiera que se llame, hermanos, ¿quién es? Satanás. ¿Satanás puede obrar milagros? Sí, por supuesto que sí. Bueno, milagros entre comillas. ¿Satanás puede hacer señales? Claro que sí, hermanos, por supuesto, con tal de traer a la gente, alejarla de Dios y llevarla a cualquier religión falsa.
No faltará, por poner un ejemplo, que un adorador de la Santa Muerte diga, no, es que la señora es milagrosísima, es que la niña blanca me ha hecho tantas cosas en mi vida. Sí, es cierto, es Satanás obrando a través de ella. Y cuando aparezca el Dios verdadero, todos los adoradores y seguidores de la Santa Muerte van a ir al mismo lugar al que ella va a ir. ¿Sabe cuál es? El lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis. Entonces, lo que hicieron los hechiceros de Faraón, hermanos, ¿Satanás lo puede hacer? Por supuesto que sí. Satanás es el imitador por excelencia. Satanás es el falsificador por excelencia. Solamente, hermanos, que hay un detalle, que Satanás solo copia. Él no puede crear nada. Él no puede construir nada. Satanás solo copia. Y este acto, hermanos, de que las varas de ellos también se convirtieron en serpientes, muestra dos cosas. Primero, muestra el poder de Satanás, que incluso podría hacer algo similar a lo que Dios hace. Pero la segunda cosa que muestra, hermanos, ¿sabe cuál es? Que el poder de Satanás, aunque es grande, comparado con el poder de Dios, es insignificante. Es mínimo. Satanás tiene poder, pero no tiene todo el poder. Satanás es poderoso, pero su poder no es absoluto, hermanos. El único que dice la Biblia que es todopoderoso, ¿quién es? Dios y nada más. Y tragándose esas serpientes, Dios demostró, hermanos, que Dios es Dios en todas partes. Porque los egipcios, hermanos, tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, hermanos. Pero con ese acto, hermanos, Dios está diciendo, no me importa qué nación sea, no me importa cuántos dioses haya, yo soy Dios sobre el universo, sobre cualquier ciudad, sobre cualquier país, sobre cualquier Dios. Dios es Dios. Ahí Faraón tuviera que haber entendido de decir, no voy a ganar la batalla, no voy a ganar esta guerra. Sin embargo, dice el pasaje, su corazón se hizo duro. Y conforme vayamos leyendo, hermanos, usted se va a dar cuenta que después de cada plaga, ¿qué pasaba con el corazón de Faraón? Se endurecía y se endurecía. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le iba a mostrar a su pueblo que si se iban a ir de Egipto, no era porque Faraón los iba a dejar ir, no era porque eran muy buenos, sabios o astutos, sino porque su poder infinito es el que les iba a dar la libertad. Satanás sí tiene poder, hermanos, nunca dude de eso. Pero si usted está con Dios, hermano, déjeme decirle que el Dios que alabamos, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, hermanos, no hay nada ni nadie que se le pueda comparar a ese Dios que nosotros alabamos, hermanos, a ese Dios que nosotros exaltamos todos los días de nuestra vida. Para terminar, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabe de quién está hablando ahí? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando el anticristo aparezca, habrá señales, prodigios, todos son mentirosos, todos son falsos, todos son obra de Satanás. Quiero que usted se quede con esto en su mente. Primero, no hay nadie, hermanos, que le pueda hacer frente a Dios, nada. No hay un solo ser humano, no ha existido un solo ser humano, un reino, un imperio, hermanos, que pueda hacerle frente a Dios. El imperio egipcio quiso hacerlo y terminó destruido. El imperio romano quiso hacerlo y terminó destruido. Si usted lee el Antiguo Testamento, estuvieron los persas, muchos imperios, hermanos, que oprimieron al pueblo de Dios, los babilonios, por decir algo, y Dios destruyó a cada uno de ellos. ¿Y sabe qué queda de ellos el día de hoy? Ruinas arqueológicas, nada más. ¿Dónde quedó el poderío de Egipto? ¿Dónde quedó el poderío de Faraón? ¿Verdad? Solo quedan las pirámides, solo quedan vestigios y es todo lo que queda. Ahora dígame, ¿qué es de la tumba de nuestro Señor Jesucristo?
está vacía, porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Él es el Dios Todopoderoso y Eterno. Hace un par de semanas me salió en internet un video que por ahí en Tepito, yo cuando lo vi dije, bueno, pues ¿dónde más podría ser, no? Por ahí en Tepito hay una vecindad, y en esa vecindad hay una casita donde hay un cuarto dedicado a Baphomet. Baphomet, dicen ellos, es el ángel negro, es el diablo, pues, ¿no? Disfrazado de otra manera. Para entrar, no es como el de la Santa Muerte que está en una calle y cualquiera pasa y lo ve, ¿no? Sino hay que entrar a la vecindad, hay que ver en qué casa es y ahí está el altar a Baphomet. Era un reportaje que estaban haciendo y decían las personas que fueron a hacer el reportaje, la muchacha que les abrió les dijo, bueno, sí pueden entrar, solo quítense los zapatos, ¿no? Por respeto. Y al entrar, por favor, háganle una reverencia al ángel negro para que no les vaya a hacer daño, ¿no? Yo dije. Y luego el joven decía, el que puso el altar, dijo, no, pues es que yo lo puse porque mi mamá se enfermó de cáncer y este la curó. Y yo con esto quiero demostrarle al mundo que el ángel negro, que Baphomet, que Satanás es bueno y puede hacer cosas buenas. Y eso lo quiero enseñar a la gente. No lo dudo, hermanos. Yo no dudo que alguien vaya y le pida algo y se lo dé. Pero ¿sabe qué va a pasar? Cada vez se va a alejar más y más de Dios. La brujería, la hechicería, la astrología, la santería, la santa muerte, cualquier nombre que usted le quiera poner, todos son hijos de Satanás y siervos del diablo. Y sí pueden hacer cosas, al igual que los hechiceros de Faraón. Pero de Cristo hay una profecía que se dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Y usted sabe que un día Cristo va a regresar y la humanidad entera va a doblar su rodilla delante de Él, y los magos y hechiceros y la muerte y todos ellos, dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y sus seguidores, por supuesto, van a estar en el mismo lugar. El único Dios verdadero se llama Jehová y su Hijo es Jesucristo. Faraón no entendió eso. Faraón creyó que podía vencer a Dios, hermanos. Eso nunca va a pasar. Alabemos y glorifiquemos al único Dios verdadero que se llama Cristo. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por darnos el milagro de la resurrección. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y al tercer día levantarlo de entre los muertos. Gracias, Padre Celestial, porque ese milagro nadie lo ha podido hacer. Ayúdanos a creer que tú eres el único Dios verdadero, a no confiar en el mundo ni en dioses falsos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.